Vamos a ver ahora la metodología de análisis mediante matriz DOFA. Se trata de una metodología en la cual vamos a aplicar inicialmente una matriz DOFA o DAFO para intentar determinar cuáles son las amenazas y vulnerabilidades que tiene nuestra organización. Completar la matriz no es complejo, en realidad se trata de una serie de recopilación de datos, contestar a una serie de preguntas, y resulta apropiado para investigaciones en general de riesgos y amenazas en operaciones de continuidad de negocio, también en organizaciones en las cuales existe una gran sensibilidad y que de alguna manera pues nos va a permitir estudiar con detalle, con sumo detalle diríamos, pues aquellas amenazas, vulnerabilidades y evaluar los riesgos pues que precisamente pueden suponer un latente, una amenaza importante. Yo creo que se trata de una metodología que, como analiza muy meticulosamente y en profundidad todas las amenazas de una organización, pues es indicada para edificios que tengan una singularidad especial, como lo son los hospitales, los laboratorios, los centros de salud, residencias, geriátricos, jardines de infancia en los que haya una gran afluencia de niños, etcétera. ¿El por qué? Pues porque como estamos tratando con personas que tienen de alguna manera características especiales con respecto a otro tipo de organizaciones, nos va a permitir establecer un meticuloso estudio en detalle de estas singularidades y de alguna manera posteriormente esta evaluación de riesgos como consecuencia de formalizar la matriz DOFA o DAFO pues permitirá estar en el camino más acertado en lugar de en un camino pues más podríamos decir inapropiado. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿cómo va a funcionar esta metodología de análisis mediante matriz DOFA? Bueno, pues como estamos diciendo, hay que cumplimentar una matriz en la cual, y tal como estamos observando, habrá que definir las oportunidades externas, es decir, qué representan las amenazas y vulnerabilidades para la organización como una oportunidad, por ejemplo, pues para modernizar las instalaciones o como, por ejemplo, para adquirir competencias y imagen con respecto a otras organizaciones, en este caso en hospitales, por ejemplo. ¿Qué amenazas representan? ¿Qué hay esas amenazas externas que pueden vulnerar la actuación que se hace en el interior de los mismos? ¿Qué fortalezas presenta el hospital, la organización, frente a este tipo de amenazas externas? Pues, por ejemplo, una fortaleza podría ser que estamos preparados, que tenemos equipos, que tenemos medios, que tenemos recursos, que se invierte en personal, que se forma equipos y brigadas para estar preparados en frente a una situación de riesgo. ¿Y qué debilidades presentas? Nos permitirá estudiar cuáles son las debilidades que, como consecuencia de las amenazas que estamos analizando, pues se puede ver enfrentada nuestra organización o nuestro hospital. Yo creo que esto permitirá hacerse una idea global de todas las vulnerabilidades, de todas las carencias, de todas las deficiencias, de qué ventajas podemos ofrecer nosotros a la sociedad, a la comunidad en la cual estamos ejerciendo las actuaciones profesionales dentro del hospital, etcétera, etcétera. No quiere decir que solamente vaya por los hospitales, pero bueno, es una manera de orientar bien las actuaciones encaminadas a hacer frente o a estar capacitados para enfrentarnos a cualquier amenaza exterior. Esto significa que cumplimentaremos una tabla tal como estamos observando y a partir de los datos que vayamos reflejando en dicha tabla nos permitirá adoptar una serie de estrategias de manera que estas amenazas y estas oportunidades, estos puntos fuertes y débiles que hemos reflejado anteriormente, se convertirán en una serie de estrategias defensivas, de estrategias ofensivas, de estrategias de supervivencia, de estrategias de reorientación de las actuaciones que se desarrollan actualmente y que están enfrentadas o encaminadas a dar una respuesta a cualquier amenaza o vulnerabilidad de las que tenemos en nuestra organización, y esto permitirá de alguna manera pues tener capacitada perfectamente
la respuesta personal, recursos, medios, hacer las inversiones apropiadas para que todo esto, en supuesto de que venga por ejemplo un sismo, venga un incendio, venga por ejemplo pues un tsunami, estemos nosotros preparados no solamente para enfrentarnos al reto que eso significa para nuestra organización, sino para poder dar una ayuda social en esos momentos en los cuales nosotros, por las características de las operaciones que se desarrollan en el seno de nuestra organización, pues debemos de ofrecer, porque este servicio social pues igualmente debe de ser valorado y calibrado dentro del análisis que estamos haciendo mediante esta metodología. Así pues, una vez tenemos definidas las estrategias de todo tipo, pues podremos perfectamente partir tomando en cuenta aquellas amenazas que representan un mayor riesgo para la organización y analizarlas para evaluar debidamente las mismas. Bueno, pues con el resultado de todo esto, nosotros vamos a ir cumplimentando una serie de datos. Y esos datos dependerán de una serie de parámetros, tal como estamos viendo. Para la evaluación necesitamos saber el origen, si es interno o externo, es decir, esa amenaza que representa para nuestra organización X, pues se trata de una amenaza interna o externa. ¿Qué probabilidad tenemos de que dicha amenaza se convierta en un riesgo, alta, media o baja? Y si sucediese, ¿qué impacto podría causar en nuestra organización? Catastrófico, medio o bajo. Y en realidad es la combinación de todos estos criterios los que nos van a permitir uno a evaluar los riesgos. Así pues, y a modo de ejemplo, supongamos que se trata de un incendio en nuestra organización. En este caso el origen sería interno. La probabilidad, pues en un hospital un incendio es raro, pero no podemos despreciarlo, por lo tanto vamos a suponer que es una probabilidad media, y el impacto que podría causar igualmente vamos a considerarlo medio. Bueno, pues observemos cómo tomaríamos las calificaciones como origen 1, como probabilidad 2 y como impacto 10. Ahora bien, nosotros debemos de enfrentarnos a dicho riesgo, en este caso al ejemplo que estamos poniendo del incendio. ¿Qué control vamos a ejercer sobre el mismo? Es decir, ¿tenemos algún control? ¿O por el contrario, tenemos controles y estos además son efectivos y están debidamente documentados? Por ejemplo, tenemos sistemas de detección, tenemos sistemas de comunicación de alarma, tenemos equipos y brigadas preparadas para combatir el incendio, tenemos instalaciones que nos van a permitir enfrentarnos al mismo. En este caso le pondríamos, por ejemplo, como valoración 1. Sin embargo, a medida de que esto cada vez vamos distanciándonos más de una efectividad, pues lógicamente perderemos el control sobre el incendio. A modo de ejemplo ya hemos puesto el incendio, pues si perdemos el control sobre el mismo, le pondremos valor 2, 3 o en el supuesto o hipotético caso de que no tengamos ningún control, pues 4. Bien, así pues con estos valores, es decir, con el control, con la probabilidad, con el origen y con el impacto, podemos nosotros perfectamente valorar el riesgo. En este caso, si estamos poniendo el riesgo, por ejemplo, de incendio, valoraremos el riesgo multiplicando estos coeficientes, control por probabilidad, por origen y por impacto. Al objeto de simplificar estos productos, lo que sería la metodología nos ofrece una tabla, tal como estamos viendo, en la cual los productos ya llevan asociados un color. Y ya por el color debemos nosotros hacernos una idea de si el riesgo, una vez evaluado, pues es bueno, es mediocre o es muy malo o malo, ¿de acuerdo? Así pues, por ejemplo, si tuviésemos un control 4 sobre una probabilidad 2, sobre un origen interno 1 y sobre un impacto 10, pues observemos cómo podemos perfectamente encontrar la solución. Bien. ¿De dónde salía el control? Recordemos, el control nos va a salir de la tabla que teníamos para ejercer un control y valorar dicha situación. ¿De dónde sale el resto de los coeficientes, probabilidad, origen o impacto? De la otra tabla que hemos visto inicialmente. Así pues, nosotros, como hemos dicho, en realidad la tabla lo único que recoge es el producto de estos coeficientes, pero que a la vez que
recoge el producto de estos coeficientes, nos ofrece ya directamente la valoración del riesgo. ¿Qué deberemos hacer nosotros para calificar debidamente cada uno de los riesgos? Bueno, pues deberemos de cumplimentar este tipo de tablas que estamos observando, ¿de acuerdo? En las cuales pues veamos cómo hemos de ir poniendo los valores. Así pues, nosotros dentro de las amenazas vamos a considerar en primer lugar el incendio, en el cual se puede destruir el patrimonio, se puede destruir archivos, se puede destruir el historial clínico o el historial médico de muchos de los pacientes y muchos de los datos que tengamos en estos momentos inventariados y que pueden ser de vital importancia para el normal funcionamiento de nuestra organización, en este caso un hospital. ¿Cuál es la descripción del control? Pues actualmente tenemos pendientes de adopción de medidas. Por lo tanto, no existen medidas y a modo de ejemplo, el control, hemos puesto una X en 4, el origen, como es externo, hemos marcado 2, la probabilidad es media, hemos marcado la X en la columna de media y el impacto es medio, hemos marcado la X en la columna medio. Si nos damos cuenta, pues 4 por 2 son 8, por 2 16, por 10 160. Si el incendio fuese debido, por ejemplo, pues un incendio externo, ¿de acuerdo? Y no provocase estos daños, pero sí otros que quizá incluso tengan mayor pesar, como son, por ejemplo, paralizar las operaciones que se están desarrollando actualmente en el hospital, no por un momento, sino por un largo periodo de tiempo, mientras se rehabilitan los espacios, instalaciones, etcétera, pues eso quiere decir que podría perfectamente suponerse que el origen igualmente es externo, el control 1, la probabilidad puede ser 2, el impacto, por ejemplo, podría ser en este caso bajo, pues tal, y si multiplicamos, pues ahí tendríamos otro coeficiente. Es decir, que a partir de los datos buscaríamos en las tablas, esta tabla que tenemos es la misma que antes, pero ya resumida, la que vamos a utilizar ya para combinar los datos va a ser esta, que es mucho más cómodo de trabajar. Si nos da, por ejemplo, pues 90, como estamos viendo, estamos en la franja naranja, y en total, como estamos en la franja naranja, en realidad, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos no es ni más ni menos que un riesgo moderado. Ahora bien, si observamos, antes nos daba 160 y 20 y hemos sacado la media, 160 más 20 serán 180 dividido por 2, 90. Por lo tanto, cada riesgo se evaluará y si evaluamos sobre dicho riesgo diferentes conceptos, sacaremos la media de esos conceptos. Bueno, y esa media de esos conceptos es la que me permitirá para evaluar el riesgo. ¿Y qué hago yo frente a ese riesgo? Bueno, es un riesgo moderado, pues 90 está comprendido entre 45 y 190, deberemos de proteger, compartir o transferir, pero en cualquier caso reducir el riesgo. ¿Y cómo reducimos nosotros el riesgo? Pues podemos actuar sobre el control, podemos actuar sobre la probabilidad, podemos actuar sobre las consecuencias y probablemente sobre el origen no, pero sobre el resto de los conceptos sí. ¿Cómo actuamos sobre el control? Pues evidentemente poniendo instalaciones, formando equipos y brigadas. ¿Cómo actuamos sobre la probabilidad? Pues tomando una serie de medidas preventivas, inspecciones de seguridad de las instalaciones, inspecciones de seguridad de aquellos focos que presumiblemente pueden ser origen de un incendio o facilitar la propagación del mismo. ¿Cómo podemos actuar sobre las consecuencias? Evidentemente sectorizando zonas, intentando poner puertas cortafuegos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nuestra labor como prevencionista es importante porque nos va a permitir el actuar sobre diferentes conceptos y por eso hemos dicho que esta metodología hay que aplicarla en edificios o en organizaciones que tengan características especiales como lo son este tipo de organizaciones que hemos visto. Pues bien, nosotros lo que haremos será lo siguiente. Hemos hablado del incendio, pero lógicamente una organización tiene riesgos sociales, como por ejemplo, pues actos vandálicos, robos, aviso de bomba, comportamientos de todo tipo, xenófobos, podríamos tener incluso pues atracos, según el tipo de organización, evidentemente. Podríamos tener robos de material, etcétera. Tenemos riesgos tecnológicos como son por ejemplo el incendio, como son por ejemplo pues explosión o como es escape radiactivo, una bomba de cobalto, una bomba que nos pueda dar. Podría darse el caso también de escapes indebidos de rayos X, contaminación, etcétera.
Y el hospital igualmente está afectado o podría estar afectado por riesgos naturales, como son tsunamis, sismos, como son, por ejemplo, huracanes, vientos fuertes, etcétera, etcétera. Pues bien, nosotros lo que vamos a hacer va a ser contabilizar todos estos riesgos, ver los resultados globales y agrupar estos riesgos, es decir, contar de tecnológicos cuántos hay sociales, cuántos hay de riesgos inaceptables, perdón, cuántos hay sociales, cuántos hay tecnológicos, cuántos hay naturales, de riesgos importantes, cuántos hay sociales, cuántos hay tecnológicos, cuántos hay naturales, de riesgos aceptables, cuántos hay sociales, tecnológicos, naturales, y esto me permitirá a mí el definir un mapa institucional que me va a permitir este mapa o este gráfico interpretarlo y hacer sobre el mismo un análisis. Es decir, representando gráficamente los resultados anteriores, diremos, por ejemplo, y tal como estamos viendo aquí, que un 5% de los riesgos en nuestra organización son inaceptables, que un 10% de los riesgos son importantes, que un 25% de los riesgos son moderados. Observen como cada casilla de estas representa un 5%. Que tolerables tenemos pues una zona bastante grande y aceptables tenemos apenas un 15%. Nosotros hemos de intentar, en la medida de lo posible, que los aceptables sean lo más amplio posibles y intentar que los inaceptables, los importantes, pues sean lo mínimo posible. Ahora bien, nosotros acerca de este mapeado perfectamente vamos a ser conocedores de aquellos que representan mayor amenaza en la organización, qué digamos porcentaje del total representan. En este caso observemos que es un 15%, y aquellos que representan un menos importancia, que aquellos que representan menos riesgo para la organización, como son los moderados, tolerables y aceptables, pues que aglutinan un 85% del total de riesgos. Bueno, nuestra labor como prevencionista no consiste en que nos quedemos única y exclusivamente en el gráfico, sino que en sucesivas revisiones, en planes de actuación que tengamos que establecer con fechas, pues que actuemos lógicamente sobre los que mayor riesgo o amenaza representan, como son los inaceptables. Después actuemos sobre los importantes, sobre los moderados, y que en última instancia actuemos sobre los tolerables y sobre los aceptables. Evidentemente, como hemos dicho, cuanto la franja verde de aceptables sea más amplia, mejor será nuestra actuación como prevencionista. Esto es difícil de hacer, y no pensemos que cuando nosotros hacemos un mapa institucional, en ningún momento pues vamos a encontrarnos lo que nos gustaría. Vamos a encontrarnos una situación que nosotros hemos detectado y que nuestro compromiso no va a ser intentar solucionarlo ya, sino en ponernos a trabajar ya para intentar que todo esto se vea aminorado en el menor tiempo posible. Bueno, y con esto terminamos el de exponer la metodología de matriz DAFO y la evaluación de riesgos basados precisamente en dicha matriz.